Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Eléctrica y Electrónica. Este es un video tutorial acerca de la caracterización de proyectos. Autor: Lisette Pavón. Como objetivos de este video tutorial, tenemos conocer la definición de proyecto, comprender en qué consisten las etapas de desarrollo de un proyecto. Como introducción, vamos a presentar una definición sobre lo que es proyecto. Proyecto es un plan o solución que se presenta a un problema tendiente a resolver, entre varias, a una necesidad humana. Es una propuesta de inversión orientada a solucionar un problema. Y también, en un proyecto se implica un análisis multidisciplinario de diferentes especialistas. Los elementos para identificar a los proyectos. Un proyecto se le puede definir como la integración de una serie de procedimientos y actividades haciendo uso de una metodología definida que permite lograr objetivos y metas de una manera más eficiente y efectiva. Los motivos de un proyecto. Dentro de los motivos que genera el inicio de un proceso para el desarrollo de un proyecto, se encuentran principalmente elementos y factores que pueden ser internos o externos. Algunos de los factores que vamos a nombrar a continuación se han considerado como factores importantes. El cambio demográfico se refiere a los cambios en la distribución de los grupos humanos dentro de una entidad. Micromercados es la necesidad de atender a segmentos de usuarios muy específicos, donde se requieren productos y servicios adecuados. La volatilidad corporativa es la necesidad de llegar a acuerdos, uniones, alianzas y adquisiciones que modifiquen el estado de una empresa. Control de costos. Se refiere a la presión por contener y reducir los gastos. El consumismo es la necesidad de reaccionar a la demanda y seleccionar a sus consumidores. Crisis educativas es la necesidad de trabajar con empleados o con personal que cuente con un desintegrado sistema educacional. Etapas del desarrollo de proyectos. Detección de las necesidades. Consiste en determinar que algún elemento, que puede ser proceso, equipo o persona, no cumple ya con los objetivos o metas, o bien requiere que uno de estos no exista de acuerdo al nivel de importancia que mantiene la necesidad. Definición del problema. Consiste en delimitar las fronteras y el alcance de las necesidades que se desea atender y sobre las cuales existen posibilidades de definir un proyecto. Definición de factibilidad. Consiste en definir el nivel de factibilidad, que puede ser también las posibilidades de que el proyecto tenga éxito para conseguir la solución de las necesidades. Para esto se manejan 4 niveles que servirán para determinar si un proyecto puede ser exitoso o no. Estos son operacional, técnico, económico y la calendarización. El planteamiento del proyecto consiste en explicar cómo será la delimitación del problema, justificando el planteamiento de los objetivos desarrollados inicialmente. En esta etapa se definen 2 niveles que son las etapas del desarrollo del proyecto. La elaboración del proyecto consiste en definir el diseño, la elaboración de los módulos y la integración de todos los elementos
que se deben dar a conocer en esta etapa, además los distintos tipos de pruebas y técnicas de análisis para los resultados. La documentación. En la documentación lo que debemos poner es todo el material técnico y del usuario del proyecto. Las necesidades. En la definición del problema tenemos que determinar las metas y objetivos. En esto tenemos que definir el alcance del problema, para así poder evaluar las características favorables y desfavorables, para poder comprender las metas y objetivos que tiene la empresa con respecto a los requerimientos y expectativas de crecimiento, además de poder tener una lista y definición de los objetivos y metas que se busca alcanzar, para poder revisar los posibles factores de éxito o fracaso y poder planear un calendario inicial. Debemos crear una visión inicial. En este punto se revisa, recompila y lee todas las fuentes de información que se tiene de la empresa, además de determinar la influencia de los objetivos. Y se puede también visitar otras empresas para poder tomar puntos de vista de cómo están manejando sus empresas. Y se tienen que hacer promesas y razones para generar entusiasmo y soporte en el personal. Adoptar una metodología. En este punto se debe formar y establecer un acuerdo con los principios esenciales de los requerimientos de una metodología, además de evaluar los métodos de planeamiento actuales y los estándares de la organización. Se debe familiarizar con todos los tipos de metodología. Disponer de recursos suficientes. Al hablar de recursos suficientes no se habla solamente del recurso financiero. Se tiene que disponer de personal con experiencia, tanto del material físico como el tangible, de la documentación, de recursos humanos y por supuesto del financiero. Se debe crear equipos de trabajo. Este es uno de los pasos más importantes del proceso de planeación, ya que debe existir un acuerdo en la selección de las herramientas y metodologías para evitar hechos ineficientes que impidan que el equipo de trabajo progrese. En este punto se deben tener 4 puntos importantes. Siempre debe existir un líder. Los miembros del equipo deben ser creíbles y acreditados. Los miembros del equipo deben entender y estar de acuerdo con las metas a conseguir. Y debe existir cooperación y compañerismo por parte de todos. Los pasos que se deben seguir para el equipo de trabajo son determinar las tareas que se deben realizar, estimar los esfuerzos, así como el número de gente que se requiere para ellos, especificar los roles y papel que va a tener cada miembro dentro del grupo, y seleccionar dentro del grupo a las personas más idóneas y adecuadas para ciertas tareas. Se deben realizar sesiones de entrenamiento y capacitación para poder comprender correctamente la metodología. Deben tener un adecuado espacio de trabajo y deben tener consultas externas para poder tener alguna referencia si necesitan un dato extra. Preparar el plan de trabajo. Se refiere a la calendarización y planeación de todas las actividades que se deben realizar. Es importante que cada actividad sea referenciada para ser terminada en un tiempo señalado. Un buen plan de trabajo debe ser realizado por el líder. Normalmente tiene los siguientes aspectos: introducción, descripción de tareas, duración esperada, diagramas de Gantt, el resumen de calendario, responsabilidades diarias y semanales y el estatus del proyecto. Para poder realizar dicho plan de trabajo se deben tener
Los pasos iniciales. Se debe considerar la subdivisión en subproyectos, listar todas las fases y pasos de la metodología a usar, estimar la duración que tendrá cada paso y determinar el inicio de cada actividad considerando los recursos asignados. Se debe establecer el control para el estatus del proyecto, así como constituir las situaciones de contingencia. ¿Qué pasa si algo se daña, etcétera? Se debe distribuir el plan a cada miembro, para así no sobrecargar de trabajo algunas áreas. Obtener las obligaciones o responsabilidades. En este punto, el proyecto debe ser diseñado de forma ideal, tangible, que resulte en un plan. Sin embargo, es necesario que las actividades tengan la aprobación de los niveles superiores. Con esto, se debe mencionar algunas etapas, que son presentar el material desarrollado, realizar juntas y presentaciones con los administradores, presentar una hoja de actividades que conforme el entendimiento de los objetivos, las metas iniciales, así como el resultado final, la confirmación por escrito del inicio y continuidad de la empresa y proporcionar un proyecto de fortaleza a la empresa. TENTES. La planeación y el control de procesos. Dentro de la planeación y el control de procesos tenemos que se debe desglosar las actividades generales. Se debe analizar y profundizar cada actividad y subactividades. Conocer en detalle cada subactividad, para así poder aplicar los elementos de control en cada actividad y subactividad. Se debe identificar las formas de evaluarlas, además de consolidar y justificar la actividad. Todas estas son actividades necesarias para organizar y ordenar adecuadamente el proyecto. Se tiene un flujograma de lo que es la caracterización de los proyectos en base a las etapas de desarrollo. Primero se tiene que definir el proyecto. Para esto se deben conocer los motivos por los cuales se va a hacer el proyecto. Si se conoce, se pasa a la etapa de identificación. Si no se conoce, se regresa a la parte de definición de proyecto. Una vez que pasa la etapa de identificación de proyecto, se deben realizar todos los pasos que están para llevar a cabo las necesidades que se tienen dentro del proyecto. Entre ellas, definir el problema. Se deben crear metas y objetivos claros, para así poder aplicar la adecuada metodología. Si se aplica una adecuada metodología, se puede ir al siguiente paso para ver los recursos disponibles para poder realizar el proyecto. Si no se selecciona o no se entiende la metodología, se tiene que regresar para poder tener las metas y los objetivos claros para este proyecto. Una vez superada la metodología y los recursos disponibles, se pasa a crear grupos de trabajo, donde se fijan responsables para así poder definir la factibilidad que tiene el proyecto, así como la solución del mismo en base a la innovación y a la creatividad. Para pasar al paso de elaboración del proyecto, documentar y finalizar el proyecto. Muchas gracias.